Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Voy a compartir la pantalla, por favor. Listo, vamos a empezar. Entonces, hasta la clase pasada habíamos visto todo este tema de la microeconomía. Ahora en esta clase y la próxima, que sería el jueves, ya la última clase, vamos a ver todo lo que corresponde a la macroeconomía, que básicamente es visualizar variables que tienen que ver ya con el entorno externo, magnitudes globales, condiciones generales de crecimiento de la economía como tal a nivel global, situaciones económicas de países que pueden afectar a los países, ¿no es cierto? Por eso se hacen análisis macroeconómicos que evalúan tendencias de mercado a nivel global, o estos como se llaman los modelos económicos capitalistas, socialistas, conocer cómo afectan eh, estos modelos que tienen, o por así decirlo, estas políticas económicas que tienen cada uno de los países, eh, ya que todo afecta, ¿no es cierto? Si es que yo soy, por ejemplo, yo soy un país que no trabaja o que no tiene en cuenta los tratados de libre comercio, una apertura comercial va a afectar bastante al momento de que yo quiera ingresar a este país con una exportación, ¿no es cierto? Voy a tener una restricción bastante fuerte. Entonces, eh, la inflación, ¿no es cierto? El PIB per cápita, seguro han escuchado de estas muy conocidos índices dentro de la macroeconomía, que se encarga básicamente de garantizar el mantenimiento del pleno empleo, de los recursos disponibles de los sistemas económicos, eliminando posibles focos de subempleo o desempleo, eh, generar un desarrollo económico, así como en costos, en beneficios, que ayude a relacionarlo con la inflación de los precios, de los productos, de los niveles de los precios, ¿no es cierto? Que eso siempre afecta a las canastas básicas, ¿no es cierto? Que son conocidas. Las políticas macroeconómicas, pues, están integradas por el conjunto de medidas gubernamentales, depende del político o presidencia o delegado que esté comandando en la marcha económica del país, ¿no es cierto? Y que influyan básicamente estas políticas que se consideren dentro de la producción nacional y también pues del entorno que nos rodea regionalmente o tal vez en otros continentes, como por ejemplo la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, el déficit público, el desequilibrio del exterior, la balanza de pagos que le llaman, ¿no es cierto? Si es que yo importo más o exporto menos, y los tipos de cambio en nuestro caso, pues hace años atrás con la dolarización no sufrimos de esto. Sin embargo, la devaluación que tiene el dólar frente a monedas internacionales ya más fuertes como el yen, ¿no es cierto?, como el euro, pueden afectar pues los precios logísticos, los precios de producción, el subempleo, el empleo, eh, los índices de precios, ¿no es cierto?, que se manejan a nivel internacional de los commodities, del petróleo, que afecta a toda la economía como tal por ser países que dependen de este tema. Todo tiene que ver pues con una visión ya macroeconómica, como podemos ver. Pues desde un punto de vista, estos factores como la inflación, pues siempre van a estar ligados eh, por este tema macroeconómico, ¿no? Por este tema global. Siempre va a estar afectado por algo, una tendencia, como por ejemplo el COVID, ¿no es cierto? Que
dejó sin tanta flota de transporte logístico internacional, por ende subieron los precios, hubo una inflación de esos precios, de esos costos logísticos internacionales, por ejemplo. El desempleo, ¿no es cierto? Que sabemos que pues muchas veces el mercado de trabajo no se ajusta, hay mucha demanda, ¿no es cierto?, de trabajo, pero hay poca oferta de empleo. Por eso existe a muchas veces que existe el subempleo, ¿no es cierto? Muchas de las personas no se dedican a en lo que se especializaron y pues les toca trabajar en otras cosas para poder subsistir, para poder demandar todo lo que ellos necesitan para cubrir sus necesidades. La tasa de crecimiento se maneja en tasas porcentuales, ¿no es cierto? Son el conjunto de bienes o servicios producidos en una economía, lo que se llama el Producto Interno Bruto, el PIB. Entonces, todo lo que produce la economía se va sumando y esto lo podemos ver, por ejemplo, en cifras del Banco Central del Ecuador, podemos ver en Ministerio de Producción, tal vez, ¿no es cierto?, en el SRI, cómo han crecido las ventas internas, algunos tipos de variables que podemos encontrar, pero que están ancladas justamente a la producción o a la venta, por así decirlo, de los bienes y servicios que tiene un país, ¿no? El déficit público, que básicamente es que los gastos que tiene un gobierno, gastos públicos, eh, no superan más bien dicho a los ingresos públicos y son un grado de equilibrio o desequilibrio de cómo actúa el sector público como tal, ¿cierto? La administración de las cuentas públicas, la administración del déficit público es una variable que eh, pues preocupa mucho al cómo se está administrando el dinero o los recursos del Estado. El desequilibrio del exterior, pues lo que les decía, las transacciones de cuenta corriente, las exportaciones son mayores que las importaciones, ¿no es cierto? O viceversa. Si es que eso sería una balanza de pagos positiva, una balanza de pagos negativa, sería que nosotros somos más importadores que exportadores, tenemos un déficit, ¿no es cierto? Recibir más cosas del mundo. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque no tenemos especialización en ciertas cosas o otros países son más especializados en producir cierto tipo de bien o servicio. En eso termina siendo el resumen del comercio exterior. Políticas fiscales, ¿no es cierto? El equilibrio entre los impuestos y el gasto público. Un exceso del gasto público respectivo a los ingresos genera un déficit fiscal. Esto también se afecta al ahorro, a la inversión, a los tipos de interés. Por eso el sistema financiero en nuestro país pues es bastante elevado porque también todas estas variables macroeconómicas han ido afectando el desarrollo y obviamente pues el riesgo país, que eso ha hecho que la industria o el sistema financiero como tal para poder dar un crédito tenga tasas de interés elevadas con la intención de que, claro, el día de mañana cualquiera de nosotros puede quedar desempleado porque la tendencia macroeconómica del país se ha visto regulada así, el desempleo es una alta tendencia, entonces puede eso afectar. Por eso el hecho de que no tengas el dinero suficiente para poder comprar una canasta básica y que no puedas generar un ahorro o una inversión necesaria para seguir generando más ingresos, ¿no es cierto? Eso afecta al presupuesto de las personas y ayuda pues a la economía o a que exista más circulación de dinero, que en eso se transforman, ¿no es cierto?, las ventas o los ingresos de las empresas para generar un Producto Interno Bruto eh, que sea superaveritario, ¿no es cierto?, que pueda tener más producción nacional, que el valor de estos bienes pues
sean más consumo nacional y que también pueda ser exportable a que demandemos bienes importados, ¿no es cierto? La política monetaria, que habla del tipo de cambio, en el cual se toman pues también referencia a precios de la vivienda, precios de acciones, tasas de interés. La política comercial, qué tan restrictivo soy yo contra la expansión del mundo, ¿no es cierto? De la globalización, el crecimiento económico de un país, la política cambiaria, el tipo de cambio, si es que va a ser un tipo de cambio flexible, se establece por la oferta y la demanda o un tipo de cambio fijo. Por lo general se maneja el tipo de cambio flexible, que seguro lo conocen si es que han ido, no sé, afuera del país a manejar otro tipo de moneda. Eh, la tendencia de esto, pues, está regulada la mayoría de veces por los bancos centrales de cada país, en donde se deciden estas variaciones de tipo de cambio sobre la base de muchas variables microeconómicas y macroeconómicas también, la demanda y la oferta, ¿no es cierto? Que hemos hablado de muchas, del mercado como tal. Si es que yo estoy, por ejemplo, para regular la balanza de exportaciones, yo hago que el ecuatoriano, por ejemplo, si tuviera sucres, tenga más sucres para comprar más, ¿no es cierto? Eso hace que suba la inflación de precios, haya mayor poder adquisitivo. Por eso la mayoría de empresas va a subir sus precios, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hago lo contrario? Entonces, yo bajo el valor de mi moneda para que se regulen los precios o que el bien importado sea más barato que el producido nacionalmente y yo pueda tener acceso como ecuatoriano a más bienes importados. Y eso hace que sea una balanza de comercial deficitaria. Todo tiene que ver justamente con cómo se maneja la política comercial de un país, una política macroeconómica también, política de rentas como tal. En conclusión, la macroeconomía se centra en serie de variables que son claves para tomar un conjunto de medidas de política macroeconómica que establecen los gobiernos y así encaminar a la economía, ¿cierto? Así el cometido de la política macroeconómica es precisar la situación de la economía y establecer la solución correcta en muchos de los casos. En otros, pues como la mayoría de países de Sudamérica o del tercer mundo o en países de desarrollo como tal, ¿qué hacen los gobiernos? ¿No es cierto? Han sido muy cambiantes, han habido muchas tendencias de derecha, muchas tendencias de izquierda, lo cual ha ido alterando estas decisiones de política macroeconómica, porque algunos países al ser socialistas, por ejemplo, hay medidas más restrictivas, ¿no es cierto? Salvaguardas, más impuestos, tal vez quieren hacer o fortalecer más el tipo de cambio en algunos casos, mucho gasto fiscal, pensando justamente en equiparar a la sociedad como tal, ¿no es cierto? Y en el caso, pues, de gobiernos más aperturistas, como por ejemplo Guillermo Lazo, ahora tratando de firmar muchos tratados de libre comercio, ¿no es cierto? Que esto es beneficioso en algún punto, sí, y pues también será perjudicial para ciertas industrias o para ciertas empresas, ¿no es cierto?, que tendrán un libre mercado o tendrán que manejar una planificación para poder competir a largo o mediano plazo con empresas del extranjero, ¿no es cierto? Entonces, el esquema del circuito económico es todos los elementos del sistema económico están en permanente movimiento y en continuo proceso de transformación. Por ejemplo, la población económicamente activa es un conjunto activo en búsqueda de oportunidades alternativas de empleo que mejorarán su ingreso y bienestar. La capacidad empresarial está constituida por grupos inquietos y agresivos en busca de más rentables opciones y los recursos de capital son sustituidos a través del tiempo por su desgaste o el mejoramiento tecnológico. Sí, siempre estamos en constante transformación, el mercado siempre está tratando de acomodarse, ¿no es cierto? Seguro han escuchado La mano invisible de Adam Smith.
que trabaja, que indica que el mercado siempre se regula los precios, ¿cierto? Los consumidores, los proveedores, siempre va a haber un constante cambio en cuanto a los niveles de producción, las unidades de producción que realizan o que fluyen, ¿no es cierto?, dentro hacia las familias, destinándose a su consumo para lograr un bienestar. El mercado de recursos de producción, hacia donde las empresas recorren con el propósito de captar y utilizar los recursos de producción, ¿cierto? El flujo monetario, las unidades que utilizan las familias para pagar el arriendo, ¿no es cierto? Sus sueldos, los salarios, las ganancias, los dividendos en caso de que yo ya sea un inversionista, un socio accionista. También los ingresos para poder comprar y demandar bienes y servicios, ¿no es cierto? Los mercados, los agentes o familias o empresas que se relacionan para intercambiar justamente todo este tema del el sistema monetario versus producción de bienes y servicios. Sí, intercambio de los bienes y servicios por valores monetarios, por las familias. Es un flujo, eso es el flujo circular, ¿no? Donde intervienen todas lo que acabamos de mencionar, las empresas, mercado de bienes y servicios, los hogares y la producción como tal. Siempre va a estar en constante circulación esto, de eso se trata el mercado. Conceptos básicos que se utilizan dentro de la macroeconomía, pues siempre el consumo, ¿no es cierto?, que es la adquisición de bienes o servicios por parte de las familias. Es el término que utiliza la economía, ¿no? Las familias, la adquisición de bienes y servicios. S como símbolo de ahorro, ¿sí? La producción, Y, el consumo, C, siempre. Dice que el ahorro va a ser la producción o el ingreso, también se lo conoce a Y, menos el consumo. Claro, el ahorro va a ser todo lo que puedo y que tengo como ingreso o que produzco versus lo que yo gasto. La producción dice que es el ahorro o el ingreso dice que es el ahorro más lo que yo consumo. Y el consumo dice que es la producción menos lo que yo ahorro. Existe la inversión neta, ¿cierto? El valor de inversión tomado en cuenta la depreciación, inversión bruta, más la depreciación, la inversión fija, la inversión residencial, inversión existencial o de almacenes, inversión de capital humano. El stock de capital es el resultado de las inversiones realizadas en el pasado y siempre está disminuyendo como consecuencia de la depreciación. Seguro han escuchado del valor de el dinero en el tiempo. El stock de capital es justamente algo que se asocia con este tema, con este término. El gasto público, un término bastante conocido, ¿no es cierto? En salud, subsidios, agua, seguridad nacional, educación, carreteras. El sector externo, las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Exportaciones netas. Los determinantes del crecimiento, lo que hablábamos del PIB, el empleo, el salario, la inversión, el ahorro, desarrollo económico, son términos que se evalúan en análisis o estudios macroeconómicos, la esperanza de vida, el coeficiente intelectual, las condiciones de vida, si la extrema pobreza, seguramente han escuchado esos términos, ¿no es cierto? ¿Cómo se definen eso? Pues les entregan estos términos y luego se les acopla indicadores. O sea, si tienes de $1 hasta $2 diarios para vivir, entras dentro de extrema pobreza. Si tienes de 20 a 50, tal vez ya no eres extrema pobreza, eres un nivel un poco más alto y se lo va categorizando. Con la intención siempre de que estas variables, estos términos, ayuden pues a conocer el desarrollo del mercado, el flujo, el círculo, ¿no? Si es que se está desarrollando bien eso, ¿qué está pasando? En los países en desarrollo, ¿no es cierto? El desarrollo de la ciencia, el alto ingreso per cápita,
de los habitantes. Es un tema bastante que considera la macroeconomía. El consumo de bienes es elevado, la exportación constante de bienes manufacturados. En cambio, en los países subdesarrollados vemos elevado endeudamiento con el exterior, la balanza comercial deficitaria, ¿no es cierto? Exportación de productos primarios sin valor agregado, no hay tecnología, alta emigración, bajo nivel de vida, niveles educativos atrasados. El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía, que sucede en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Sí, las fluctuaciones cíclicas que se conocen, vamos a ver un ejemplo más abajo, ya les voy a enseñar. Las fases del ciclo económico, pues la recuperación, donde está estancada o crece ligeramente, la expansión, donde tiene su mayor crecimiento, ¿sí? Como ejemplo, aumento de la seguridad y gastos de los consumidores, aumento de bienes suministrados, la confianza de los inversores, aumento de gastos gubernamentales, importaciones, exportaciones. Así que hay el auge, la fase del auge. El crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento, donde seguramente eh, tiene que ver este tema que hablábamos en la microeconomía de la teoría de los rangos de la producción que llega ya a ser decreciente, ¿no es cierto? Por eso habla de la recesión, la actividad económica ya se reduce, conlleva disminución del consumo, de la inversión, de la producción de bienes o servicios, por lo cual provoca a su vez que se despidan a trabajadores y por tanto aumenta el desempleo. ¿Sí ven? Entonces todo tiene relación en realidad, son variables que van tomando sentido. Ahora, algunas de las características de las recesión son pues los intereses altos, se reducen los gastos de los consumidores, los precios de los inmuebles son altos, crean riqueza y hacen que prosperen los elementos necesarios para los negocios. Sin embargo, la recesión de los precios de las hipotecas bajan en picado, las instituciones financieras tienen pérdidas. Sí, hay afectación de varias partes del mercado, la seguridad del consumidor, el comportamiento humano, volatilidad de los mercados bursátiles, comisiones elevadas en el cambio de divisas y la depresión es cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el tiempo y sin previsión de mejora. Lo que sucedió ahora con el COVID, ¿no? Bastantes países cayeron en depresión económica o por ahí seguro han escuchado de la depresión en los Estados Unidos por el boom inmobiliario, ¿no es cierto? Sufrieron estas afectaciones. Este es el ciclo económico, ¿sí? Entonces empieza con recuperación, expansión, llega al punto máximo del auge y entra en recesión y depresión. Este siempre es el ciclo económico de la economía, ¿no? Siempre va a suceder, siempre es lo que va a suceder. ¿Cuánto tiempo va a demorar? Pues depende de cómo se manejen las políticas micro y macroeconómicas de un país, pero siempre va a haber un momento en el que exista en este ciclo. Porque siempre el ciclo económico va a empezar de nuevo. Pues justamente aquí habla de la duración de los ciclos económicos. Dice que en cortos tiene una duración media de 40 meses, no suele llegar a la fase de depresión. Los medios tienen una duración de 7 a 11 años, son una serie de ciclos cortos que no llegan a superarse completamente y acaban desembocando en una crisis económica. También se conoce como un ciclo de juglar, ¿no? Les van poniendo los nombres de los economistas que van haciendo estos descubrimientos en la ciencia de la economía. Largos, tienen una duración entre 47 y 60 años y un promedio de 54 años de duración. Las fases son suaves y lentas, requieren mucho tiempo para llegar al auge y aún hay una recesión, suele ser lenta, pero desemboca en depreciaciones económicas de magnitud histórica. Y básicamente este tendría que ver mucho con nosotros, vamos lentos pero seguros, como diríamos. Cómo saber la fase del ciclo en que nos encontramos?
Justamente, ¿no? Ciclos económicos son medidos principalmente en niveles de actividad económica determinados en periodos, meses, años. Es complicado saber la fase en la que estamos, pero sí, es muy complicado saber cómo se va a determinar esto. Pero una forma de poder medirlo es el PIB, por eso siempre se habla de esto, ¿no? Como de una situación que te ayuda a conocer la producción del país, cómo estás solventando, como dirías, como se diría en la administración financiera, pues tus gastos versus tus ingresos y ver si es que hay una pérdida de riqueza o una utilidad, ¿no? Situación de empezar a crecer hasta llegar al punto del auge como ciclo económico. Eh, a ver, vamos a ver más acá adelante. Esto les dejo para que puedan leer un poco. Quiero adelantar un poco porque sí tenemos materia. Listo, entonces las variables económicas, vamos a hablar de la contabilidad nacional, ¿no? Que básicamente por lo general está mandada por los bancos centrales, este tipo de información. Las cuentas nacionales, el flujo de bienes, Producto Interno Bruto, Producto PIB per cápita, que es cuánto ingreso tiene o produce cada nación, cada país por número de habitantes. Constituye una técnica estadística que permite proporcionar a la economía nacional una representación completa, información, ¿no es cierto?, que permite registrar cada una de las cuentas. Les voy a enseñar un poco más adelante o en la próxima clase cómo lo tiene establecido, cómo encontrar esta información en el Banco Central. La medición del PIB, pues es la suma del valor de todos los bienes y servicios, como habíamos dicho, producidos en un año. Se lo maneja así para justamente conocer el ciclo, para conocer qué tiempo, en qué punto estamos del ciclo económico, ¿cierto? Eh, Incluye los productos finales, la suma de valores agregados de las cadenas productivas, exportaciones, de todas las industrias, ¿no? Ahí está considerado o toman nombres ya como que más macro, las industrias manufactureras, la industria del pescado, del banano, cacao, petróleo, ¿no es cierto? Ya toman esos nombres de estas cuentas que se manejan por cifras ya de millones, de billones, de miles de dólares, como se los conoce. El valor monetario total, pues básicamente las unidades monetarias o el dinero, por así decirlo, por el cual se vende cada bien o servicio. Los bienes, pues son todo lo que se puede calcular dentro del PIB, todo lo que puede ser registrado como producción de bienes intermedios, son utilizados para producir bienes finales o de bienes finales, los que se venden al usuario final, ¿no es cierto? Entra todo esto porque entra dentro del proceso productivo, como para un bien o para un servicio. Intermediarios o productos finales entran y se miden dentro del PIB. Estos son vendidos al mercado, ¿no es cierto? Con la intención de ser vendidos al mercado. Los bienes o servicios deben tener un precio en el mercado, no se incluye el trabajo doméstico realizado por las damas de casa en este punto. Durante un año dado, para conocer justamente lo que les decía, el desarrollo a lo largo de un periodo, dentro de las fronteras del país, para conocer cuáles son los dueños de los factores de la producción y cómo se calcula esto, pues existen tres métodos. ¿Sí? El método del gasto, que es el valor de todos los gastos de una economía. El método del ingreso, el valor de todas las rentas generadas en una economía. Y el método de producción, el valor añadido de las empresas en una economía. El método del gasto es igual a la suma de todos los gastos de bienes y servicios realizados por las familias, empresas, sector público y extranjeros en el país. ¿Sí?
El consumo es el elemento más importante del PIB, ya que suele ser el 60% del total del mismo. La inversión sí es el consumo del gasto de las familias, en equipos, en viviendas, ¿no es cierto? De gasto público, como ya lo hablamos. Las exportaciones, las importaciones. Y este sería todo lo que contempla el método del gasto, la suma de estos, ¿no? De estos factores. Que se les entrega un valor monetario, calculando básicamente por la información que va entregando la economía como tal, ¿no? En las ventas, en la producción, en el consumo, como se lo conoce con palabras en la economía. Método de los ingresos de las rentas será la suma de todos los ingresos o rentas que reciben los agentes económicos. El motivo es que toda la producción del PIB, una vez es que sea vendida, se reparte por rentas entre los agentes. Salarios, alquileres, intereses, beneficios son un ejemplo de esta forma de repartición, ¿sí? Obviamente el gasto de todos los agentes económicos, PIB método gasto, será igual al ingreso de todos los agentes económicos, PIB método ingreso o renta, ¿sí? Entonces esta sería la fórmula, tomando en cuenta todos los factores anteriores. El método de valor añadido o producción, el PIB por el método de producción es la suma del valor añadido de todas las empresas, el valor agregado que le conoce. Esta parte no es tan fácil como que conocer esta parte. Decíamos, como en una empresa vende a otra, en realidad estaba vendiendo un producto intermedio, ya que la empresa que compra utilizar ese bien o servicio para producir otro. Por ejemplo, algunas empresas producen neumáticos y se los venden a los fabricantes de coches. Entonces, es un poco complicado encontrar este tema del método del valor añadido de de la producción o producción, pero se trata justamente de sumarse lo producido por ambos tipos de empresas, contando dos veces el mismo producto, ¿no es cierto? No, las ruedas son parte del coche. Al final, cuando se venda el carro, se lo va a incluir tal vez en el otro método y no en el del valor agregado. Es decir, si contáramos la venta de los neumáticos y luego la del coche, estaríamos contando dos veces las ruedas. Vamos a verlo con un ejemplo. Si supongamos que en un país imaginario solo existen tres empresas. Una empresa que vamos a llamar Minas S.A. se encarga de extraer hierro de una mina y lo venden por 4.000 euros. A otra empresa que se le llama Acero S.A. se dedica a producir acero, también por casualidad, por lo que coge el hierro. Lo transforma y lo vende a una empresa que se lo llama Coches S.A. por 9.000 euros. La empresa Coches S.A. coge el acero y produce un coche que vende a una familia por 20.000 euros. ¿Cierto? Aquí está el resumen. ¿Cuál fue el valor añadido de cada una? Valor añadido de Minas S.A. 4.000, valor añadido del otro 5.000 y el valor añadido del otro 11.000. Si es que sumas el valor de la producción de todas las empresas, diríamos que el PIB en este país es de 33.000 euros. 4.000 del hierro, 9.000 del acero y 20.000 del coche, ¿cierto? Pero esto no es el valor del hierro, ya que se ha incorporado el valor del acero forma parte del valor del coche, el acero y el hierro son bienes intermediarios. Entonces, el único bien final al que se vende al consumidor es el coche, que vale 20.000 euros. Si sumamos el acero, lo estaríamos haciendo dos veces. Es lo que hablábamos antes. Uno cuando lo vendemos a las empresas de coches y otro cuando vendemos el coche final. Sí, y si contásemos el hierro, estaríamos contando hasta tres veces. Uno al vender a la empresa del acero, otro cuando vende a los coches y otro cuando vendes al consumidor final. Entonces no tiene sentido esto. No estarías haciendo una suma errónea. Entonces, para solucionar este problema de doble contabilización, se utiliza el método de valor añadido. Entonces, se obtiene restando al valor de la producción de una empresa el valor de las otras bienes intermediarios adquiridos de otra empresa utilizados en su producción. ¿Sí? Entonces, de esta manera, la empresa que extrae el hierro de las minas genera los primeros 4.000 euros, la segunda empresa los 5.000 y la que ya adquiere un producto por 4.000 y crea algo que vale por 9.000,
¿cierto? Por eso añade un valor. La empresa que vende los coches añade un valor de 11,000. La suma de estos tres factores son 20,000, ¿no es cierto? Ese es el método del valor agregado. El valor más los impuestos menos las subvenciones. Entonces, dice Trampites, para que estos tres métodos nos lleven al mismo resultado hay que hacer pequeños ajustes, porque consideran diferentes variables, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los tres métodos nos llevan al mismo resultado, el PIB al PIB a precios de mercado, dice. Habría que aumentar los impuestos indirectos en un caso del método de ingresos y restar las subvenciones y el mismo información en el método de producción. Agregado. Sí, es lo que estábamos hablando. Y nos llevarían básicamente los tres métodos al mismo resultado. Vamos a cambiar de tema. La inflación es otro de estas variables o la deflación que hablábamos, ¿no es cierto? La deflación es el fenómeno inverso, así se lo conoce. El indicador económico que mide periódicamente las variaciones que experimentan los precios de un conjunto de productos que se llaman IPC, el índice de precios al consumo, que básicamente esto es lo que regula la canasta básica, ¿no? A través del IPC se puede evaluar el coste de la vida mediante artículos como alimentos, casa, transporte, cuidado de salud, entretenimiento, ropa. Recoge el incremento de precios de una cesta de consumo. La mayoría de las cuentas de las corrientes económicas de hoy en día están a favor de una tasa de inflación pequeña y estable porque reduce el impacto en caso de crisis, dado que el mercado laboral se adaptaría más rápidamente. La tasa de inflación según su crecimiento, inflación moderada, inflación galopante, hiperinflación, ¿no es cierto? Lo que pasa en países como Venezuela, ¿no es cierto? La deflación, estanflación, reflación, inflación subyacente, ¿sí? Les voy a dejar para que puedan leer estos temas. Si en la economía se están usando casi todos los factores, hay más empleo y más demanda, pero el país no podrá producir mucho más, ¿cierto? Existe una misma oferta. Si se imprime mucho dinero, la gente estará dispuesta a pagar más por los mismos bienes, misma oferta. Los precios suben porque la demanda crece más rápido que la oferta. Siempre hay que considerar este tema. La inflación de los costes ocurre cuando aumentan los costes de las empresas, que hacen que éstas suban los precios, ¿cierto? Los precios suben porque la demanda crece más rápida que la oferta. Entonces los costes aumentan de las empresas, pero básicamente las empresas sí tienen que seguir produciendo. Entonces ahí es justamente el problema. Una vez que los precios aumentan, son muy difíciles de parar. El proceso se realimenta una y otra vez a medida que todo es más caro de producir, los precios suben, materias primas, maquinaria, lo que provoca mayores costos para las empresas y que los precios vuelvan a subir. Un círculo vicioso. Sí, inflación de costes, aumento de costes para las empresas suben los precios, los trabajadores piden aumento de salarios, a las empresas les cuesta más caro producir. El país está casi usando todos los factores y se crea demasiado dinero, entonces hay una inflación de la demanda. Los precios suben porque la demanda crece muy rápido. ¿Sí? Causas de la inflación, debido a la demanda, debido a la oferta también, se produce cuando los costes de productos están aumentando, ¿no es cierto? Tiene lugar cuando prevén aumentos de precios en el futuro y los productores deciden anticiparse a ellos, lo que a veces hacen con el arroz, ¿no es cierto? Esconden muchas veces y luego lo venden más caro. Efectos negativos, pues disminución real del dinero, incertidumbre, frenar inversión, el ahorro
Y positivos, pues a los bancos centrales tienen a ajustar los tipos de intereses nominales para frenar recesiones y fomentar la inversión. Justamente eso es lo que calculan los bancos centrales y pues se crean políticas monetarias a raíz de cómo se está trabajando. Imagínense, parte de la oferta y la demanda y de la producción que hablábamos de microeconomía para que se tomen en cuenta estos términos macroeconómicos, ¿no? Y por último, pues los tipos de interés. Los bancos centrales manejan este tema, este dinero se presta a los bancos y los otros bancos a personas o a las empresas. Entonces, los bancos centrales tienen la capacidad para incidir en la economía en lo que se refiere al crecimiento y a la inflación. La tasa de interés o el tipo de interés es el porcentaje que se aplique como mínimo a alguna persona que solicite un crédito o un préstamo, ¿cierto? Acceder a esto está regulado por el mercado, ¿no es cierto? Hablamos de varios tipos de interés en el ámbito macroeconómico, debemos saber que nos referimos al porcentaje concreto a partir del cual una entidad puede pedir un préstamo, ¿cierto? El tipo de interés lo determina el Banco Central, es el tipo al que puede pedir el préstamo o invertir los distintos bancos a la economía. Consecuencia de las variaciones, como ya hemos comentado, pues en cada periodo, en cada periodo de tiempo, los bancos centrales toman las decisiones que crean más convenientes para el territorio concreto. Uno de los objetivos principales, pues, es el control de la inflación, que los tipos más altos de intereses suelen traducirse en una reducción de la inflación, ya que si aumentan el coste de la financiación, también se reducirá el consumo y por lo tanto bajarán los precios. Por eso, en el Ecuador, las tasas de interés de los bancos, cooperativas son muy altas, son muy elevadas. Si aumentan los tipos de intereses, también se encarecerán los préstamos. Si para los bancos es más caro financiarse, para los consumidores que buscan un crédito o una hipoteca también, ¿no? Por último, una subida de los tipos de interés es el símbolo de fortalecimiento de la moneda de un territorio porque aumenta su cotización. Sí, de esta forma se mejora la exportación porque los productos que se venden son más caros. Sin embargo, puede ser interesante para otros países que pueden ofrecer sus productos que ahora son más baratos en relación con los anteriores que acaban de aumentar su precio. Ahí es cuando se habla justamente de del tipo de cambio. Este mide la relación entre las dos monedas y pues puede alterar este tema. Desempeña un papel fundamental en la decisión de devaluar o revaluar la moneda. Por ejemplo, el tipo de cambio nos dice a cuántos dólares equivale un euro. Si el tipo de cambio entra entre el euro y el dólar es de 1,20, significará que un euro será igual a un dólar 20, ¿no es cierto? De esta forma podemos saber cuál es el precio de una moneda en relación a otra y saber cuánto valen los productos en otro sistema monetario. Tipo de cambio fijo, como ya lo hablamos, y el flexible. Básicamente esto es fundamental para establecer relaciones comerciales internacionales entre países con diferentes sistemas monetarios. Si una empresa española requiere comprar productos a una empresa estadounidense, deberá incluir al mercado de divisas para poder pagar en dólares su compra, ¿no es cierto? La proporción que ofrezca el mercado entre las dos monedas será el tipo de cambio. También es fundamental conocer el tipo de cambio cuando las personas viajamos a otros países con monedas diferentes. Los tipos de cambios varían a diario, sí, pero existe esa información, entonces estamos informados. Son normales estas diferenciaciones entre día y día, ya que se habla de apreciación y depreciación, cuando el precio de la moneda sube o baja respectivamente. Y esto, entre las variables económicas, afecta a balanza de pagos, que básicamente entre sus características debe estar equilibrada la balanza de pagos, no puede tener déficit o superávit. Está dividida en flujos corrientes de capitales o ambas deben ser iguales. Existe balanza comercial, ¿no es cierto? Las exportaciones versus las importaciones, la balanza de bienes y servicios, la suma de la balanza comercial y la balanza de servicios.
Balanza por cuenta corriente es la suma de los bienes más las operaciones de transferencias que se hacen como las remesas, ¿no es cierto? La ayuda internacional, contribuciones internacionales. Balanza básica, balanza por cuenta corriente a largo plazo. El desempleo es otra de estas variables de la cual hablábamos, la tasa de desempleo. Pues siempre en varios países se habla de la población económicamente activa, ¿no es cierto? Y se definen parámetros de edades establecidos para poder luego hacer censos y que esto nos pueda ayudar a interpretar esta información y de visualizar cómo está el mercado sobre la base de estas variables macroeconómicas. Existen dos formas de desempleo: el paro friccional, que es el paro que se da durante el tiempo en el que un trabajador deja un puesto de trabajo y encuentra otro. Paro tecnológico es el paro que se produce debido a la aparición de alguna tecnología concreta. Paro estacional, ¿cierto? Por etapas. Paro cíclico es el paro que va relacionado con el ciclo de la economía, es decir, que según el funcionamiento de la economía subirá o bajará. En caso de que la economía se encuentre en fase de expansión, aumentará, mientras que si la economía es negativa, bajará la tasa de desempleo. La tasa de actividad nos dice cuántas personas de cada 100 se encuentran en edad de trabajar, así es como se va midiendo. La tasa de desempleo, en cambio, dice que la población desempleada dividido para la población activa. Las consecuencias económicas del desempleo en un país, pues, pueden alterar a la demanda, ¿no? El paro provoca más paro, por ello algunos de estos efectos siempre hay un efecto dominó, siempre existen más consecuencias en la economía. Menos producción, no hay ventas, ¿no es cierto? Se interrumpe la oferta y la demanda. Mayor deuda, menor consumo, más impuestos y freno al desarrollo, básicamente, porque estás afectando a los sectores productivos del país, porque el dinero invertido para su desarrollo y crecimiento se trasladan para solucionar los problemas de personas en paro, desempleadas, ¿no es cierto? Lo que hablábamos en microeconomía, encontrar el punto de equilibrio sería la solución entre la oferta y la demanda de indicadores macroeconómicos de igual forma, ¿no? Funciona igual, pero a nivel internacional. Hablamos de indicadores de la oferta de la industria, ¿no es cierto? Ya hablamos de algo más grande, ya no hablamos de una empresa o del mercado de un cierto producto, sino ya hablamos de la industria como tal. Indicadores de demanda en el consumo, de inversión, demanda de comercio exterior, importaciones y exportaciones, ya desde un plano mucho más general. Nos vamos a quedar hasta ahí en esta clase para poder ver un poco más a detalle en la siguiente clase ya las últimas variables macroeconómicas y con eso estaríamos. Quisiera preguntarles si es que tienen alguna duda, si es que hay alguna pregunta igual sobre el deber que ya había sido subido y pues bueno, ya se acercan las fechas de entrega de todo este tema para poder ya ir finalizando el día jueves con la última clase. Entonces quedo atento si es que existe alguna duda para poder solventarla. Si no, terminaríamos la clase por el día de hoy. Yo tengo una pregunta Y, sobre la primera tarea. Ahí nos pide que demos un ejemplo, ¿no es cierto? Sobre lo que se llama el monopolio, el oligopolio y el... ajá. Bueno, y adicional nos pide que... ahí no le entiendo mucho la siguiente opción que nos pide, que demos un comentario sobre los tres tipos de los temas de las cuentas que estamos haciendo, queremos a ver si es que es algo, tiene algo igual. Hay un poquito, No, no, no. muy La idea confundido. sería que escriban un ejemplo, ¿no es cierto?, de Ya, una empresa que pertenece al monopolio, oligopolio o al tercero ya, y que me escriban por qué ustedes consideran que esta empresa pertenece a cada uno de estos, ¿no? ya, Ajá, por ejemplo, yo considero que Tesla, la productora de
carros inteligentes, por ahora debe ser monopolio, porque considero que su tecnología no la tiene nadie, porque considero que sus autos de tal forma no tienen competencia. Investiguemos un poco más o veamos de la clase de monopolio que era un monopolio y podamos hablar o razonar de por qué consideramos que este pertenece, ¿no? Esa es la idea. O sea, el por qué pertenece a monopolio, el ejemplo y el por qué. Correcto, exactamente. Ah, ya, ya, listo, listo. Ya, ok, solo esa era mi inquietud. De nada. Tal Gracias. vez alguna otra inquietud. Sí, una pregunta. En el primer deber detallamos qué significa cada palabra. Por ejemplo, monopolio, de ahí ponemos el ejemplo. No, no, no haría falta. Ya lo vimos, lo revisamos en la clase. Básicamente solo sería el ejemplo y el por qué consideramos que pertenece a este ejemplo, ¿no? Ok, muy amable. Sí. ¿Alguna otra inquietud tal vez? Listo. Les agradezco pues por su atención el día de hoy y nos vemos el día jueves. Que tengan ustedes un buen día. Gracias, muy Muchas amable. gracias. Gracias.